Lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos a Habla del Pueblo. Soy Harold Alba y les prometo que hoy tendremos un programa especial gracias a nuestros invitados y gracias a la participación de ustedes a través de nuestras líneas telefónicas y a través de nuestras redes. Esta noche me acompaña Gonzalo Alegría, es sociólogo, catedrático universitario, político, economista, hijo del gran novelista Ciro Alegría. Evelyn Orcón, dirigente del Partido Aprista Peruano, es candidata al Congreso de la República y desde hoy una de nuestras invitadas para que forme parte, y regidora de Lima, regidora metropolitana, y desde hoy una de nuestras invitadas para que forme parte de nuestro panel. Y el doctor Marco Lajara, abogado, conductor también de un programa de televisión en Chimbote y uno de nuestros analistas políticos de la casa. Buenas noches, Marcos, Evelyn, Gonzalo. Gracias, Carlos. Es un placer poder empezar esta semana con ustedes. Antes de iniciar, quisiera expresar mi solidaridad con el hermano país de Ecuador por el terremoto que ha sucedido y que ya tiene lamentablemente muchas víctimas. Nuestra solidaridad empezó a mostrarse primero con el terremoto que hubo antes en Japón, con la colonia peruana y con los amigos también japoneses. Y ahora tenemos el otro terremoto que será motivo de nuestro tercer tema, que es el terremoto político de lo que está sucediendo en Brasil. Pero antes de empezar a entrar a nuestro primer tema, quisiera recomendar dos libros. Uno que es de Raúl Chanamé Orbe, que también es miembro del panel de Habla del Pueblo. Él es decano del Colegio de Abogados, ha escrito este libro, Lecciones de Derecho Constitucional, en el que habla, ¿no?, de teoría política, sobre derechos humanos y una serie de temas que se habla en el derecho constitucional. Y este otro libro, El Sendero Luminoso del Placer, que tiene un título irónico, pero que va a divertirlos en su lectura, de Willy del Pozo. Él es ayacuchano, editor de Altazor, un sello que hace las famosas ferias en varias regiones de nuestro país. Aquí el protagonista es el antihéroe y se lo recomiendo porque estoy seguro que van a leerlo como se debe leer todo tipo de literatura, divirtiéndose. Esta noche tenemos un tema que nos convoca porque es las encuestas. Nuevamente las encuestadoras han vuelto a la carga. Las encuestadoras han vuelto a la carga, pero quiero que antes veamos un video que no tiene que ver nada con las encuestadoras, pero que sí nos va a dar un poco de ánimo para poder entrar en el tema. Señor director, lance el tema, el video. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar, pero 1 y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. Lo importante es el camino, dice Pepe Mujica. Para muchos, uno de los grandes presidentes que ha tenido Latinoamérica y que queda como ejemplo para que otros hombres que quieren ingresar a la política deberían tener. Lo que queda es el camino. A nosotros nos queda la segunda vuelta y nos quedan nuevamente las encuestadoras. El contraataque de las encuestadoras es nuestro primer tema. Gonzalo, bienvenido nuevamente al panel. ¿Qué opinas de esta recarga prácticamente de cifras que nos han puesto los periódicos durante el último fin de semana? Bueno, yo me querría centrar principalmente en los datos de Ipsos, por ser la que ha jugado a su propio prestigio, diciendo que ha acertado en la primera vuelta 1 y 1000 veces.
y muy especialmente con todo lo que se refería a boca de urna, que prácticamente quedó exacto a lo que fue el conteo final al 100% de los votos. ¿Se hicieron algunas? Entonces, claro, a partir de ahí, Ipsos dice, yo acierto. Y ahora nos deslumbra con una encuesta en donde dice PPK le superan 4 puntos porcentuales a Keiko. Yo solo le hago 2 preguntas a los televidentes. Primero, yo no he visto el desglose de la encuesta, ni siquiera en la página web de Ipsos. Tal vez soy torpe y no he sabido encontrarla. ¿Te refieres a la ficha? Claro. ¿Por qué? Porque no nos habla de los votos de C, de D, rural, andino, la selva. No nos dice nada. Solo nos dice que hizo 1.800 y pico entrevistas y que tiene muy poco error. Y que ya ganó PPK por 4 puntos. Primera pregunta que hago a los televidentes. PPK obtuvo 46 distritos electorales según las estadísticas que ha publicado OMPE. En 46 ganó, principalmente distritos electorales A y B de Lima y de Arequipa. En el resto del país no entró. En el resto ganó Keiko Fujimori y consiguió exactamente 1.024 distritos electorales. Entonces, esto es un vuelco mágico, porque Keiko Fujimori pasa del 39 al 40. Y PPK pasa de un 18 a un 44. Pero eso es lo extraño. Pero claro, me dicen que será el tienen... antivoto, pero el antivoto, esa misma encuesta, me dice que está en el 42 para Keiko y en el 32 para PPK. Claro, lo que significaría que Keiko realmente casi tienen el mismo antivoto. No, y que Keiko se quedó congelada en lo que fue el resultado de la primera vuelta. Y PPK vuelta. ha conseguido todo el apoyo de la izquierda. Cuando la izquierda, con 600 y pico distritos electorales, Verónica, y 120 y tantos distritos electorales, Gregorio Santos, los dos le han dicho que no le van a dar sus votos. Entonces, esto es magia potagia. La pregunta a los televidentes: ¿no deberíamos tener unas normas estrictas de que cada vez que se publica un resultado debieran publicar cómo se estructura la fuente? Totalmente de acuerdo con eso. Evelyn, ¿a qué crees que juegan las encuestadoras ahora que aparecen de nuevo con estas cifras que, como bien dice Gonzalo, nadie sabe cómo salieron? Bueno, no es un tema reciente que las encuestadoras estén siempre inmersas como un actor político importante en la toma de decisiones para orientar el voto en la población peruana. Sin embargo, quiero recordar, y sumando a lo que decía aquí mi compañero, de que antes de que se diera la elección de la primera vuelta, muchas encuestadoras jugaban a la posibilidad y a un escenario de que Keiko, por ejemplo, pasara con PPK o con Alan García o con Verónica Mendoza. Y casi la mayoría de ellas, y no quiero generalizar casi todas, le daban una victoria contundente a la hija de Alberto Fujimori ante los otros candidatos. Pues bien, ante este nuevo escenario electoral y teniendo sobre todo una incertidumbre de la posición natural de los ex candidatos que han participado entre la primera vuelta, porque muchos de ellos no definen aún a quién endosar, aunque claro, cuando hablamos de endose es algo efímero y algo gaseoso, porque ya en el país no se puede hablar de endoses políticos que un candidato puede dar. Sobre todo con las cifras que han sacado muchos de los partidos que han participado. Efectivamente, entonces yo creo que Ciudadano en este momento se encuentra en una disyuntiva. Escuchaba cuando venía en un taxi conversando con un taxista y decía: señorita, ¿y usted por qué iba a votar? ¿Cuál es el mal menor para usted? Hemos llegado a ese punto y una preocupación tan latente de que más allá de cuál sea el resultado y la posición de las encuestadoras, porque muchas de ellas van a jugar a su propio interés, porque ojo, como está tan polarizado el tema, si a uno le da 3% o 4% cada quien a su candidato favorito, un resultado inminente, sea quien gane, las encuestadoras van a decir, bueno, a último momento la gente prefirió dar un voto seguro que a un voto a la incertidumbre, a un voto al vacío. Así que efectivamente hay muchos vacíos en el tema de GAR en cuanto al cumplimiento de la demostración de las encuestadoras y sobre todo cuál es su fuente, su foco de estudio en cuanto a los ciudadanos, pero al final el ciudadano limeño va a tener la decisión en las urnas, más allá de que los actores políticos, como bien decía hace un momento, no definen. La señora Verónica Mendoza ha manifestado que su voto es un voto anti el fujimontesinismo, pero tampoco dice como que que es está como apoyando, PPK. pero no lo dice, claro. Efectivamente. ¿Cómo controlamos esto, Marco Lajara, tú que eres abogado? ¿Qué es lo que debería hacer el Jurado Nacional de Elecciones en todo caso? ¿Hay algún antecedente de que se haya regulado este tipo de cifras que nos dan las encuestadoras? No, yo creo que ya comenzar a regular esto sí sería caótico, ¿no? Yo creo que el propio desprestigio de las encuestadoras en las que podrían caer, incluyendo a Ipsos, si es que lo que nos dio esta última semana como resultado no obedece al rigor que Gonzalo exige y que la ciudadanía debería exigir, yo creo que ahí está un poco el control, el propio desprestigio que ellos puedan tener. Ahora,
lo que ocurrió en las elecciones y los resultados de las elecciones, yo no lo veo tan catastrófico el hecho de que las cosas se muevan de esta manera, porque esto es el Perú, ¿correcto? Sí, el Perú de la noche a la mañana puede llegar a cambiar. Yo converso mucho, así como venir en el taxi y preguntar e interactuar con el taxista. Sabes, si lo has dicho, converso con gente en provincia y la gente sí, por un tema de por un tema de peligro, por los 70 congresistas que aparentemente tiene el fujimorismo, es capaz de invertir completamente sus pareceres políticos y sus aspiraciones a darle la contra y voltear totalmente. Y más aún con los antecedentes que tiene el fujimorismo. Más aún con los antecedentes. 72 congresistas. Y con estos comentarios que tuvo Becerril y que tuvo la señora Chacón, que son agresivos para una sociedad que había decidido vivir esta fiesta en paz. Así que yo creo que ellos no se la quieren jugar y la primera pregunta que se le hizo, voy por PPK, fue la respuesta inmediata, al margen, como te digo, que lo que nos plantea Gonzalo y el rigor que él exige respecto a las encuestas es una demanda nacional, sin duda, ¿no? Sí, si bien es cierto, son especulaciones, pero ¿por qué crees en todo caso, Gonzalo, que una encuestadora como Ipsos, que es verdad está también muy desprestigiada y ahora pretende legitimarse porque efectivamente las cifras han sido prácticamente casi idénticas a lo que el jurado OMPE ha dado en el escrutinio de casi todos los votos, pero ¿por qué poner a PPK adelante? O sea, ¿cuál es la intención? ¿A qué juega en todo caso esta encuestocracia? Bueno, yo creo que definitivamente, que conste, no voy a entrar al tema de si es verdad o es mentira que PPK vaya adelante. Lo que no es lógico es que nos presenten unos datos no desagregados, porque al final no sabes dónde ocurrió el milagro. Y obviamente un milagro electoral sí que tiene que ocurrir en cierta forma. Pero empezaron en la primera vuelta, ¿no? Porque en la primera vuelta también hacían lo mismo, no te mostraban las fichas. No te algunos sí, otras no era todo generalizado. Por ejemplo, creo recordar que vi un desagregado de GFK, en alguna ocasión sí me dio un desagregado Ipsos. Yo lo que le diría a la gente muy interesante es, ¿qué hacen el resto de países serios con este problema? Obviamente tú no puedes intervenir y decirle a las encuestadoras, yo voy a vigilar tu trabajo con lupa, etcétera, porque al final también distorsionas la muestra. Entonces lo que hacen en otros países es muy interesante. Por ejemplo, en España han creado un Centro Superior de Investigaciones Sociológicas y depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ese centro saca encuestas no solo en periodo electoral, sino todo el tiempo, y esas encuestas que saca son controladas directamente por el Congreso de la República, en donde están presentes todas las bancadas. O sea, no interviene, entonces no interviene el Estado, no interviene nadie, va directo al Congreso de la República a justificar como organismo autónomo cómo hacen las encuestas, cómo van las cosas, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Ese organismo, el Centro Superior de Investigaciones Sociológicas de España, lo que hace es corregir a las otras privadas. ¿Por qué? Porque como tiene tanta autoridad, nadie se atreve a desviarse mucho con respecto a esa, porque saben que esa está bien hecha. Y lo mismo está pasando en Francia con INFOP, que también es el Centro Nacional de la Recherche, quiere decir el Centro de Investigaciones Científicas de Francia, y lo mismo en Alemania con Leibniz Institute, el Instituto Leibniz, que depende del Instituto de Investigaciones Científicas de Alemania. Quiere decir que algunas soluciones sí se han encontrado. Esto no se ha solucionado en Estados Unidos, por ejemplo, donde también ocurre una cantidad de encuestas raras que ellos mismos se deslumbran, ¿no? Y acá se puso de moda que muchas personas, digamos, no notables, empezaron a inventarse también sus propias encuestas. Entonces jugaban a eso. Señores, tenemos llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Su nombre y su DNI. Aquí en Hable el Pueblo todos se tienen que identificar. No hay anónimos. Te escuchamos. Aló, te escuchamos. Sí, mire, con respecto a estas encuestas, yo la verdad que estas encuestas nunca he confiado, nunca le doy credibilidad, porque son para manipular nada más, pues, y siempre los encuestadores nos dicen que es la foto del momento, y luego ya no salen con sus opiniones que la verdad que son descabelladas. Más bien, yo lo que veo que me gustaría que analicen cómo va el tema del voto oficial, y lo digo por qué, porque del 100% que ha emitido la ANPE, hay un 35% que no ha votado por ninguno de estos candidatos, ¿no? Son casi aproximadamente 8 millones de votantes. Y a esos 8 millones de votantes le agregamos la gente que ha votado por Gregorio Santos, que son un 4%, y juntando todos los demás, más o menos ahí se hace entre un 25%. ¿Podría llegar al 66%? Que creo que es la ley que pide para anular estas elecciones fraudulentas. Es una pregunta para los invitados. Gracias. Ok, gracias. Aló, buenas noches.
Aló, buenas noches. Buenas noches. Quiero opinar referente al comentario que están haciendo ustedes. Sí, su nombre y su DNI, por favor. Bien. Resulta de que me indigna. Señor, su nombre y su DNI, por favor. ¿Perdón? Su nombre y su DNI. Mundo Cruz. Aló, buenas noches. Sí. ¿Lo escuchamos? Le digo que me indigna todo lo que está pasando en la política nacional. No sé si somos tan escasos o no nos damos cuenta de que todo esto lo que está sucediendo está subvencionado por el narcotráfico. Totalmente han copado todos los medios de comunicación, las instituciones que están involucradas en las elecciones, todas esas cosas, y hay que hacer un poco más de análisis, me parece, porque el narcotráfico nos está venciendo en esto y nos va a vencer, me parece. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señores, buenas noches. Para opinar referente, nosotros los despedidos... Su nombre, señor. No vamos a votar por Keiko Fujimori. Señor, su nombre. Porque mientras... Señor, su nombre. Con plata a los peruanos, Señor, buenas noches. Identifíquese, por favor. Nosotros y nuestros hijos no pudieron estudiar. Que... No vamos a votar por Keiko. Bien, que entre otra llamada, porque aquí, si no se identifican, no conversamos con anónimos. Nosotros conversamos con gente que realmente está allí, dando su nombre y su identificación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Mi estimado, justo estaba hablando del desglose de las encuestadoras. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Martín Ceballos. Martín, te escuchamos. Hay un desglose que dice, definitivamente votaré por PPK 34%. Podría 19%. No probable 8 y definitivamente no 32. Y el de Keiko es 36 y podría 11. Entonces, dividiendo la mitad del podría del otro sale 41 y el de PPK sale 33.5. 43.5. Y yo creo que se lo está poniendo la encuestadora por poner nada más, porque no creo que todo se vaya a un solo lado. Bien, gracias. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Reitero mi opinión referente a lo que se está tratando. Nosotros los despedidos, 600.000 despedidos a nivel nacional, no vamos a votar por Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque mientras la señora Keiko estudiaba en Estados Unidos con la plata de los peruanos, su padre nos despidió acá de nuestro centro de trabajo y nuestros hijos no pudieron continuar estudiando. Ok, gracias por su llamada. Credibilidad, no hay credibilidad en cuanto a las cifras que nos han dado las encuestas el último fin de semana. Hay indignación de la población, continúa, al menos en las comunicaciones que hemos tenido, el voto anti-Keiko. ¿Cuál crees que sea el resultado de esta indignación y de esta falta de credibilidad que hay contra las encuestadoras, Evelyn? La manifestación de cada una de las llamadas que se dan al programa nos dan un indicador de que más allá de la personalidad que representa Keiko Fujimori, es el pasado que trae a recordar al ciudadano de lo que hizo su padre. Porque hasta el día de hoy ella es la candidata o representa una candidatura de una línea fujimorista que ha tenido actos antidemocráticos y son más en su mayor cantidad que otros candidatos que pueden estar en ese escenario. Pues bien, en ese sentido creo que PPK, si comienza a trabajar una estructura ideal, ya que no hablamos si posiciones a favor o en contra de uno u otro candidato, pero tiene una ventaja adicional, no solamente el tema de la encuestadora que está profundizando una diferencia interesante en cuanto a la candidata del fujimorismo, sino de que también puede trabajar el tema del miedo a la ciudadanía. Por ejemplo, ese tema de la polarización, como hablaba hace un momento Gonzalo, de solamente plasmar a la población y hacerle entender que Keiko Fujimori tiene más de la mayoría en un parlamento y por más que se diga que van a actuar de forma democrática, como ya mencionó hace un momento también uno de los panelistas, actitudes como la de congresistas, reelectos sobre todo, no garantizan un diálogo permanente con las minorías. Uno de ellos dijo que no es necesario hacer alianzas con las minorías, pero estas minorías representan una voz genuina del ciudadano que ha ido a la ánfora y ha votado por un representante que ha creído que se identifica. Y en ese sentido, creo que es peligroso, no solamente para el Perú, sino para muchos países de Latinoamérica, sobre todo en este proceso de denuncias de corrupción a presidentas como Dilma Rousseff y Cristina Fernández, que están asumiendo en estos momentos, garantizar la democracia, pero también que haya un equilibrio de poderes. Porque si bien es cierto, pueden decir de que va a haber una democracia
en cuanto a su actuar legislativo, pero el poder en cierta forma también puede tentar a ellos. Y el acto antidemocrático es Estamos algo hablando de que han tenido ellos. 72 congresistas fujimoristas, con 13 más y ya pueden incluso cambiar la Y el Constitución. Y el problema Exacto. está de que si gana Keiko Fujimori va a tener mayoría absoluta en el Parlamento y no va a tener que negociar con ninguna minoría. Pero si PPK también gana, va a tener un desgobierno, porque se va a polarizar la ciudadanía entre quienes estén con el presidente y todos aquellos ciudadanos que estén En contra realidad Keiko. el panorama es complicado Complicadísimo. Para los dos. Para los dos. Para los dos. Pero quien se ha vuelto también un factor para mucho determinante es los votos que ha logrado el Frente Amplio. ¿Crees que el Frente Amplio está en su mayor dilema, Marco Laja? Bueno, interesante lo que ayer escuché a Verónica Mendoza hablar, porque si bien no jugaba por uno de los dos, sí dejó claro que iba a hacer todo lo posible para que la gente se acuerde de lo que fue el Fujimorato, y eso evidentemente, descartando a uno, favorece al otro. Pero creo que además hemos ganado, y eso me puede generar algún tipo de animadversión, hemos generado una lideresa que discute argumentos, fundamental hoy día, a la que no le puede señalar actos de corrupción. Tienes una Marisa Glave muy fuerte y muy sólida en sus argumentos, que también la vas a tener en el Congreso. Indira Wilca, ¿no? Esta Correcto. joven El APRA te está llevando 2 pesos pesados. Así que yo no creo que lo que ocurra en el Parlamento sea una dictadura de parte de los fujimoristas. Están fuera todos estos señores que llegaron con el humanismo, que había una improvisación terrible y un carácter casi mercantil de su presencia ahí. Y yo creo que hoy día el Parlamento se va a llenar, o 28 de julio se va a llenar, 29, de gente seria, que sí creo que le puedan hacer frente a esos 70, 72 fujimoristas que no quiero calificar. Y sobre todo que Tenemos la mayoría llamadas telefónicas. del compromiso. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, su nombre, por favor. Elmer Tomaero Clares, Lo escuchamos. 08144254. Perfecto. Dígame, señor, ¿cuál es su pregunta para nuestro panel? Bien, creo que ya esta segunda vuelta que pasaron los dos candidatos de la derecha, claro, las encuestadoras juegan su rol aparte, ¿no? Que es económica, y realmente, pero yo no voy a votar prácticamente para Keiko, ¿no? Realmente sería catastrófico, y prefiero pues no que gane PPK, ¿no? Creo que... Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Se fue la llamada. ¿Tenemos otra llamada? Aló, buenas noches. Aló. Parece que no. Señor, le habla José Quesada. José Quesada, José, lo escuchamos. 028-25-944. Sí, estoy para hacer una reputación al señor Marco Jara. No se acuerda del fujimorismo siendo minoría. Cerraron el Congreso. No se acuerda este señor. ¿Qué falta de mente tiene el señor que no se acuerda de lo que hizo Fujimori en el periodo que cerró el Congreso? No teniendo mente, ahora que tiene mayoría, es peor, señores, es peor lo que está haciendo, lo que va a hacer ellos. Ustedes no conocen a los fujimoristas, dijeron no al show, lo primero que hicieron, ¿qué hicieron ellos contra el pueblo? Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Ya Marco le responderá a lo que termine esta llamada. 45-2332-91. Sí, lo escuchamos. Bien. Algunos puntos para que ustedes puedan poner en su opinión. Primero, es increíble que la izquierda vote por PPK. Eso es increíble. O sea, el fujimorismo tiene su base en las zonas populares, C, D y E. ¿La izquierda dónde está? ¿También está en los barrios pitufos con PPK? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿por qué todos los canales que ya sacaron la encuesta recolectando datos en 2 días, piden la ficha técnica, con un margen de cobertura del 85%, o sea, quiere decir que 15% del periodo no fue consultado, eso no lo leen, por supuesto, y PPK estaba listo para ser entrevistado en todos los canales? ¿Qué es eso? Ustedes son periodistas independientes,
Bien, gracias por su comunicación. Marco Lajara, te citaron, Sí. pero creo que no entendieron tu posición en realidad. Sí, Porque sí, acá quienes te conocemos sabemos que eres un férreo opositor. Sí, no, en la época del Fujimorato, para comenzar, existía un Vladimiro Montesinos, existían unas Fuerzas Armadas, se destituyó el Congreso y comenzó toda esta prepotencia que la quisieron convertir en democracia a partir del 93 con la Constitución. No es el escenario, así que me ratifico en que con los tigres de Bengala que pone el APRA en el Congreso y con esta gente que está allá de Verónica Mendoza yo veo un Congreso bastante más preparado. No veo a la amenaza de autogolpe y cosas de ese tipo. Sí veo la actitud de no concertar. Eso sí veo. En Becerril, en la señora Chacó, en la misma Que no es Luz raro en Salgado. ellos, O sea, que no es raro, que es parte de cómo ellos han crecido políticamente. El mismo Kenji y todo eso. Así que me ratifico en la posición y creo que en el Congreso las cosas van a ser duras, pero hay gente para dar mecha. Los congresistas creo que van a cumplir un rol muy fundamental, Harold, pero lamentablemente la doctrina o la escuela de lo que se debe ser un congresista lo van a tirar muy pocos. Tenemos ahí a Mauricio Müller, que fue una figura muy representativa del Partido Aprista peruano, e inclusive era un férreo congresista que tenía un discurso contra muchos de la bancada socialista, casi todos, ¿no? Era un espartano contra una el único que cantidad. le hacía la parada era mientras que, por ejemplo, la bancada de PPK son gente técnica, muy reconocibles en su momento, pero vienen de diferentes canteras. Juan Cheput viene de Perú Posible, sí, y otras personas también no las conocemos tal. Y en el fujimorismo, intentó el año 2000. y en el fujimorismo, por ejemplo, es algo muy distinto, porque si bien es cierto, tiene algunos congresistas que vienen de una reelección y con cierta experiencia, pero la mayor cantidad de ellos vienen en el empresariado, vienen de personas que han sido emprendedores en sus regiones, pero no tienen una noción muy clara de lo que es la política. Como decía ayer uno de los congresistas en un debate en Canal 2, el fujimorismo representa a un frente de independientes, porque no sabemos cuál va a ser su papel realmente. Frente a este panorama, Gonzalo, ¿crees justamente, mira, yo quería apuntar algo muy importante y que lo ha dicho uno de los televidentes por teléfono. El gran reto que tenemos es votar por un Perú mejor. Nos da igual si se llama PPK, si se llama Keiko, nos tienen que garantizar un Perú mejor. Después del nivel de agotamiento al que nos han sometido en esta primera vuelta, llegar a tomarnos el pelo diciendo que no se comprometen a nada sería una estafa al electorado. Entonces, ¿qué hay que pedirle a Keiko? ¿Qué hay que pedirle a PPK? Prácticamente lo mismo, que sean más permeables, que su propuesta sea más horizontal e integradora. Por ejemplo, deberían incorporar ministros independientes, incluso de otros partidos, combinar un programa de conciliación nacional, porque seguimos enmarcados en un nivel de odio espectacular de si eres anti o eres pro. Y aquí la pregunta del millón es, ¿qué queremos hacer? ¿Política con mayúsculas? ¿Antipolítica? Es decir, vivir del cuento de que yo me opongo a alguien, como algunos candidatos, o finalmente, algo aún peor, contrapolítica. La contrapolítica es que yo voy contra todo. Y anécdota muy simpática, en este país el que más ha hecho contrapolítica en la primera vuelta ha sido el jefe de Estado, el presidente del gobierno, que era un dinamitero total, hacía contrapolítica al 100%, decía, el suelo no está igualado para todos, esto no sirve, el jurado no es imparcial. Entonces tú dices, pero este hombre no sé qué se ha fumado, porque en el fondo él es el garante. Y resulta que él jugaba a la contrapolítica. Quiere decir, cuestionaba todo, destruía todo institucionalmente. Entonces, pido al pueblo peruano, y sobre todo a los dos candidatos, que hagamos por primera vez en mucho tiempo solo política. Y que eso pasa por programas integradores. Por ejemplo, ya le estaba diciendo a la izquierda a PPK que le iba a poner una especie de hoja de ruta, ¿no?, a cambio de sus votos. Y eso es una mentira, porque no lo pueden pasar. La izquierda, por más difícil que tenga este escenario, tiene que votar por alguien. O sea, tienen que definir silenciosamente tal vez, pero tienen que pero por el ejemplo, 5 de junio votar por alguien. Te tomo la palabra. ¿Cómo puede ser que la candidata, en este caso Verónica, a la que conozco y aprecio, cuidado, yo he trabajado 2 años en el Congreso de la República y Verónica llegaba embarazada de 7 meses y era muy trabajadora y cuando ya podía estar de licencia y de baja, ¿no? Entonces, y además habla muy bien el francés, yo hablo francés, así que era una persona que me caía especialmente simpática, pero se está equivocando en algo muy grave. La segunda vuelta es entre 2 candidatos. Y ella ya está hablando de que va a pasearse por todo el Perú haciendo campaña contra una de las candidatas. Entonces, ¿qué estamos? Ya no con es 3. Momento de Yo creo que volvemos ese al tipo de enfrentamiento nacional. Y el pueblo peruano lo sabe. Lo que queremos es, al fin,
soluciones a los graves problemas que estamos atravesando. La economía se ha hundido, no generamos empleo, no generamos inversión. ¿Qué van a hacer con la minería? Conclusión, que los dos, que ya están solitos ante el peligro, Keiko y PPK, convoquen gente. Doy un ejemplo. En esta casa, y con esto acabo, era muy querido, pues, Antero Flores Arauz. Ya es un hombre más bien conservador, de la derecha, etcétera, pero podría ser ministro de Justicia con cualquiera de los dos. O, por ejemplo, elegir a alguien de la izquierda, Frente Amplio. El vicepresidente que llevaba Verónica, que es el decano de Economía de la Católica, sería un magnífico miembro, por ejemplo, ojalá que Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori pues reciba este tipo de... Intenten dar ese ejemplo de apertura y de decir, vamos a gobernar entre todos con un programa consensuado. Yo creo que ambos candidatos deben manifestar en estos días a la ciudadanía cosas muy concretas, sobre todo en el tema de la reforma política, en el tema de la lucha contra la corrupción. Pero en este último punto yo creo que ambos candidatos pueden garantizar a la ciudadanía cualquier alejamiento a una crisis política, sobre todo que sea un peligro para la democracia o el Estado de Derecho, es ir nombrando a personalidades. Y sumo lo de Gonzalo, y me has adelantado un poco el tema. No se trata de dar carteras en estos momentos a los partidos políticos que han perdido para endosarles el voto. PPK ha manifestado, y uno de los representantes de Keiko Fujimori, que no van a hablar en estos momentos sobre darles algunos ministerios a ciertos partidos políticos para tener el apoyo. Pero sin embargo, deberían convocar a personalidades que garanticen, por ejemplo, la entrega de las instituciones de fiscalización del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, a opositores, las comisiones del Congreso como fiscalización e inteligencia, que muchas de ellas siempre les pertenece a la mayoría, entregarlas a la oposición. Creo que sería un buen gesto. Apreciación final, Marco. Hoy día vi al jurado liderando la ejecución de la ley 30414, algo que me parece súper interesante, y ambos candidatos sometidos a ella y ya no estar pateando el tablero. Y así como eso, el liderazgo de quizás la Cámara de Comercio, AmCham, alguna universidad, o quizás universidades que puedan estar pidiéndole cuál es el camino que ellos han decidido tomar para gobernar el Perú, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y ojo, pedirles a los congresistas que van a estar en ese parlamento que por favor modifiquen la ley del Congreso y que no permitan que salgan algunos candidatos congresistas electos y armen sus propias bancadas. Ya no debemos permitir eso. Sí, Gonzalo, muchas gracias por tu participación. Evelyn, Marco Lajara, espero tenerlos pronto en nuestro panel. Gracias. Muchas gracias. Señor director, nos vamos a un corte y retornamos con nuestro segundo tema y nuestros siguientes panelistas. Lucha con firmeza.